En cuanto tiempo, en nuestra mañana hoy vamos a regresar al Evangelio de Juan y si puede, los invito a abrir su Biblia y regresar. Juan capítulo 6. No es una sorpresa para ninguno de nosotros. No me imagino que vivimos en un día donde la iglesia de Jesucristo está bajo ataque. Estamos conscientes, ¿verdad? Y afligidos y tristes del nivel de corrupción, de anarquía, de falsas enseñanzas que a menudo vemos o escuchamos en la iglesia hoy. Eso nos ilustra qué tan mala se ha ido la sociedad, cómo va la iglesia, así va la sociedad en muchas maneras. Y hemos visto una caída estrepitosa de la inmoralidad y de la anarquía en nuestra cultura. Y lo que a menudo es más triste es si eres como yo, que lees acerca de la doctrina, la historia de la doctrina, y era normal, era regular, era ortodoxa, creencia cristiana, y de repente se ha convertido en extraordinario si solo crees la Biblia. Se ha convertido en un tipo de radical de creyentes si cree las Escrituras. La prometida de Cristo, también llamada la novia de Cristo en muchos lugares hoy, la han adulterado, ¿no es verdad? La relación con Dios, cambiando la verdadera doctrina de Dios por la sabiduría del hombre. Y más a menudo en tiempos que había claridad de la palabra de Dios y era normal. Ahora parece la hombres centrados en las elecciones y de confusión, ambigüedad, y han llenado las iglesias hoy. Les dije a mis hermanos esta semana cuando estábamos en una reunión con ellos, en una reunión de los hombres, que los púlpitos de nuestra iglesia debería ser un lugar donde la gente pueda ser alimentada espiritualmente con la leche y ser nutridos y estar bajo la nutrición de la palabra de Dios y crecer en su madurez. Tristemente, ha cambiado en la iglesia como 5. Muchas iglesias se han convertido en lugares solo para leche. Han convertido alimentadas con biberón desde los púlpitos y el resultado es décadas y décadas de inmadurez en la vida de la gente. Eso no es nueva información, sabemos esto nos aflige y rompe nuestro corazón ver estas cosas. Pero algunas veces las cosas que leemos se agarran en una manera extra y recientemente estaba leyendo lo que leí hace un par de años atrás del Ministerio Ligonier que lo puso junto a R.C. Sproul. Es de una encuesta que ellos toman y Ligonier pone esta encuesta y usted tal vez la ha leído, se llama El Estado de la Teología. Y básicamente lo que ellos hacen en el Estado de la Teología, Ligonier va a una encuesta nacional y hace una sondea de un montón de preguntas a lo que llaman los evangélicos, aquellos que profesan amar a Cristo, que aman la iglesia, que se identifican con algunos evangelios, y ellos hacen las mismas preguntas a los evangélicos, se las hacen a los del mundo, la gente que rechaza el evangelio, que rechaza a Cristo, y ellos comparan las respuestas de los evangélicos con las respuestas de los del mundo. Y tengo que admitir, y leí esta última, y es muy triste ver de nuevo que ver la del 2022. Pero aparentemente para mí que los que profesan Cristo, la mayoría de los cristianos se han entregado al mundo porque las respuestas han sido casi idénticas. Una de las primeras preguntas que ellos preguntaron a la gente es, ¿Dios cambia? Esencialmente la pregunta que plantearon es, ¿Dios como nosotros está aprendiendo, está adaptando a las circunstancias que Dios cambie o es inmutable e incambiable? Ligonier dice acerca de esto. A pesar de la clara enseñanza de la Escritura, la encuesta de este año revela que aproximadamente el 50% de los evangélicos creen que Dios aprende y se adapta a diversas situaciones, lo que significa que creen en Dios, creen que Dios cambia. El Dios que lo hacen como ellos mismos. Qué triste es que el 50% de esa estadística es el mismo de lo que el mundo de hoy es casi idéntico a lo que el mundo. Y sabemos que lo pasa como Isaías 40:10. Dios declara el final desde el principio. Malaquías dice que yo soy el Señor y no cambio. Y sin embargo, la iglesia está llena de gente, que 50% de la gente cree que Dios que está tratando de averiguarlo. La segunda pregunta que ellos hicieron acerca del pecado. La pregunta fue básicamente esta: ¿el hombre nace inocente? Es como decir que el hombre nace sin una naturaleza corrupta del resultado del pecado de Adán en el jardín, o el hombre inherentemente nace bueno.
El resultado fue 71% de los que no son cristianos dicen que sí, el hombre nace moralmente bueno. Y eso tiene muy sentido. 7 de 10. La tragedia viene cuando 65% de la gente en la iglesia cree lo mismo. Legonier dice acerca de esto: el hecho de que casi 2/3 de los evangélicos creen que los humanos nacen en un estado de inocencia revela que la enseñanza bíblica del pecado original no es adaptada por la mayoría de los evangélicos. La palabra de Dios, sin embargo, deja claro que todos los seres humanos son por naturaleza hijos de ira. Esta verdad fundamental para una comprensión precisiva del evangelio y de nuestra necesidad absoluta de la gracia de Dios en la salvación. Amados, si usted no entiende esto, si usted remueve la doctrina del pecado, no hay espacio para la gracia. Trágico. La encuesta continúa y sigue y hace preguntas acerca de la autoridad divina de la Escritura, Dios, la exclusividad de todas las riquezas, Dios acepta a todos los seres independientemente de lo que crean, de si ellos son espirituales. Preguntas acerca de la sexualidad, en el matrimonio, cualquier frente donde ellos preguntaron, la iglesia respondió como el mundo. Y es triste cuando tú lees eso y nos aflige. Y lo más triste y la ambigüedad y la confusión acerca de la deidad de Cristo. Eso golpea de clavada, ¿verdad? Cristo es Dios. Él es igual al Padre. Cuando la iglesia en lo amplio le hicieron esta pregunta en el 2020, la declaración que ellos pusieron en el 2020 y luego la volvieron a hacer en el 2022 y hicieron eso, estaban de acuerdo y desacuerdo, y esta es la declaración. ¿Usted está de acuerdo con esta declaración? Jesús era una gran enseñanza, pero no era Dios. Esa fuera la declaración. ¿De acuerdo o desacuerdo? En el 2020, acerca del 30% de los evangélicos dijeron que sí, yo no creo que Jesús era idea, pero sí creo que era un gran maestro. Pero para el 2022, 2 años más tarde, casi 150%, y acercando 5 días, ellos dijeron, sí, yo creo que Jesús era un buen hombre, hizo un gran sacrificio, pero no creo que Él sea Dios. Literalmente, piensa en esto. Si tú niegas la deidad de Cristo, usted pierde la verdad cardinal del Evangelio y pierdes a Cristo. La Biblia se convierte en un cuento de hadas, un misterio que vamos tratando de ordenar lo que vamos a aprender de ello, en lugar de que cuando leo el Evangelio literalmente soy testigo de cómo luce cuando Dios se puso en la carne del hombre y caminó con los mortales. Cambia todo. Y pienso que es justo decir que el estado de la teología de nuestros días corrupta, contaminada, centrada en el hombre, llena de doctrina, precisión, hipocresía y moralidad, y es una confusión básica general. ¿Y por qué traigo todo eso a ustedes? Porque lo que estamos hablando aquí, cuando empezamos a hacer que la gente dice que ama a Cristo, pero no creen que Él es Dios, que ellos aman a Cristo, pero no creen que en la Biblia, ellos aman a Cristo, pero no creen en el pecado. No estamos hablando de un poquito de desviación, estamos hablando de una religión totalmente diferente. Estamos hablando de gente perdida que en el nombre de Cristo, pero en la misma manera, los judaísmos en los días de Jesús eran como ellos. Ellos eran la gente escogida de Dios, ellos eran judíos, ellos eran los escogidos de Dios, ellos eran los que Dios estaba caminando con ellos por miles de años. Pero cuando Jesús entró en el espacio, historia y tiempo con los evangelios, no solo corrió a ellos los judaísmos con un poquito de aire. Él los encuentra a ellos, se encuentra con ellos que eran tan corruptos, llenos de falsas enseñanzas, mucha hipocresía acerca de sus líderes, que es una religión totalmente diferente. Y lo que venimos al Evangelio, sí vemos a hombres salvando a judíos, algunos judíos que estaban esperando por Cristo. Vimos a los padres de Juan el Bautista, María y José. Vamos a otros que estaban esperando el Mesías, pero la mayor parte del judaísmo, especialmente los líderes espirituales, Sanedrín, los fariseos, los saduceos, esos judíos, estos hombres estaban llenos de corrupción y codicia y impiedad, que no solo estaban un poquito desviados, ellos tenían una religión completamente diferente. Así cuando Jesús vino con el Evangelio, amados, Él está viniendo por ellos. ¿Por qué? Porque Jesús ama las almas perdidas, y las almas perdidas están cautivas por estos hombres impíos en su enseñanza, en su doctrina de demonios, tratando de articular la verdad. Y Jesús está viniendo, podríamos decir, buscando, iniciando un conflicto con estos religiosos impíos. ¿Con qué propósito? Para exponer, para que las almas que están cautivas en esta falsa enseñanza puedan ser liberadas. Era amor lo que compromete a Jesús para tomar esta acción. De hecho, lo mencioné a usted la semana pasada, Ezequiel 34,
Hay un comando hecho en el Antiguo Testamento donde nuestro Señor hace una promesa, vamos a llamarlo que es una amenaza. Y en Ezequiel 34, Él alerta a las falsos que venía el día cuando yo vengo por todos ustedes. No voy a permitir ustedes que abusen mis ovejas por siempre. Ezequiel 34 dice, la palabra del Señor viene diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así dice el Señor de Dios. Ay de los pastores de Israel que se pacientan a sí mismos, no deben pastorear, apacentar el rebaño, come la grosura o veis vestidos con la lana del golo, pero no apacentéis el rebaño. Las débiles no la viven, las enfermas no la viven, la penequebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis cubierto y buscando, sino que la habéis desmayado con dureza y has dispersado la falta de pastor y se han convertido en alimento. Así que les digo, he aquí yo vengo. Vengo en contra de los pastores de Israel, quitaré las ruinas y haré que no alimenten más ovejas, así que no pastoreen más en ellas, las delibaré de su boca. Literalmente las quitaré de su boca. Cuando Jesús se mostró en Juan 5, los falsos pastores de Israel tenían las ovejas en su boca, podemos decir. Así que ellos no se encuentran un hombre tibio, ellos se encuentran un pastor feroz en Juan 5. Así que cuando llegamos a Juan 5, les dije que toda esta sesión, si ven su Biblia, ahora estamos en el Juan 5, desde el 1 hasta el 47, es una sola escena larga. El principio de esta escena lo traje a usted la última vez. Si recuerdan, Jesús viniendo de Galilea, de la región de Galilea y se muestra en Jerusalén, y si ve el verso 1, capítulo 5, Él se muestra allí porque hay una festividad en los judíos de los líderes religiosos allí en Jerusalén y Él quería iniciar este conflicto con ellos. Y si recuerda, estudiamos la última vez del 1 al 16, Jesús, de esta manera asombrosa, sabe cómo hacer para exponer estos falsos pastores de estos líderes religiosos. Así que, ¿qué hizo? Él caminó sobre la multitud, encontró un hombre inválido que estaba sentado allí por 38 años. Vean el verso 6. Cuando Jesús vio al inválido allí, Él sabía que él estaba ya por mucho tiempo en esa condición. Jesús sabía ese hombre y dirigió a este hombre, va por este hombre y le dice, ¿tú quieres ser sano? El anciano dice, el enfermo respondió, nada, no hay quien me ponga en el agua cuando el agua se mueve. Y mientras llegó otro, y Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y camina. Inmediatamente el hombre se levantó y tomó su camilla y empezó a caminar. Recuerden que yo les dije la última vez que Jesús no solo lo sanó, Él le dijo que tomara su camilla. ¿Por qué? Porque Jesús cuando sanara, podría haberlo salvado, pero Jesús resucitó el sábado. ¿Por qué? Porque el Jesús, ellos habían agregado todas estas leyes externas adicionales de la ley rabínica, la palabra de Dios, y Él era el estándar que medían la gente, era el estándar con el que juzgaban a la gente, era el estándar con el que castigaban a la gente. Y una de esas leyes que ellos agregaron a la enseñanza del sábado, el día de reposo, no solo que un hombre no podía trabajar, pero no podías cargar nada. Así que Jesús le dijo a este hombre, levántate y toma tu camilla y anda, porque sabía que el momento que él caminara con esta alfombra enrollada, ellos van a decirle, usted está violando la ley del sábado. Ellos eran despiadados. Nótese lo que el texto dice. Inmediatamente el hombre empezó bien. Verso 9. Orgánicamente, naturalmente, sanado por el Señor. Él empezó y tomó su camilla y caminó. Y vean el verso 9. Y esto era en el día de reposo. Así que los judíos le decían al hombre, que está sanado, es día de reposo, no te permite cargar tu camilla. Recuerden esto. Podría imaginar esto, que impiedosos estos hombres, 38 años sufriendo, luchando, recostado en el estanque. Él encontró la manera y lo que ellos estaban preocupados era que tenía una alfombra bajo su hombre. No podrías hacer eso, es sábado. No sabías que no puedes tener eso. Justicia propia, orgullo, arrogancia. Jesús sabía todo eso. Jesús sabía que al exponer esto, y le dije que infortunadamente este hombre que fue sanado iba a traicionar a Jesús, aumentar la hipocresía, y que aumenta la hipocresía de este pasaje. Noten. Verso 12. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero que había sido sanado, él sabía que no era. Pero Jesús lo encontró en el verso 14 y le dijo, no vayas, sigas pecando. Y hablamos de eso otra semana, que el pecado que estaba hablando allí Jesús era, no te alinees con estos líderes religiosos, no te asocies con ellos y te unas en su hipocresía. El hombre entrega a Jesús. Verso 15. El hombre fue y encontró a los judíos y les dijo que era Jesús.
Allí está. Ahora el escenario está listo, amados, porque Jesús lo que quería hacer es exponer a estos hombres porque Él tenía un sermón preparado para ellos. Eso es toda la introducción para este sermón. Y funcionó, véalo en el verso 16. Por esta razón, los judíos estaban persiguiendo a Jesús porque Él había hecho estas cosas en el día de reposo. ¿Podría imaginarse la hipocresía, la arrogancia, el orgullo? El crimen que Jesús cometió, acorde del verso 16, fue que Él usó poderes sobrenaturales y nació un hombre que ha estado inválido por la ciudad. A ellos no les importó acerca del milagro, no les importa lo que Jesús logró. Todo lo que ellos querían, Jesús, tu milagro era trabajo y trabaja el sábado y no está permitido que lo hagas. Lo que quiere decir, esta es la autojusticia propia toma lugar, que toma la ceguera, que no puedes ver misericordia. Estos hombres deberían decir gracias por sanar a este hombre, este prójimo que ha estado allí por 38 años, nosotros lo hemos visto por décadas, y todo lo que ellos dijeron es, no está permitido que sanes en el día de reposo, usted rompiste la ley del día de reposo. Y Jesús le respondió en el 17, vamos a ver, él hará eso en un momento, pero noticia, él le responde, mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Ahora se pone, hombre, míralo aquí en el 18, pues entonces por esta causa los judíos jamás procuraron matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No se pierden eso, haciéndose igual a Dios. Amados, Jesús no está sorprendido para eso. Esto no fue un accidente. Jesús no tropezó en Jerusalén. Esto era todo planeado. Para que se cumpliera la profecía de Ezequiel, Jeremías 23, Jesús estaba viniendo por los falsos pastores. El resto de esta sesión, ahora si lo vemos allí, realmente del 17 hasta el 47, con un comentario en el 18, es un sermón impactante, ¿no es impresionante? Toda la sesión es Jesús predicando a estos hombres. Pero les diría que Jesús no es solo predicando una forma ordinaria. De hecho, podríamos decir que Jesús se pone un poco apasionado aquí. Jesús se pone un poco predicador aquí. Jesús es definitivamente dogmático. Podríamos decir que Jesús está trayendo una defensa legal llena de acusaciones y respuestas debido a su orgullo. ¿Por qué dice usted que yo digo eso? Vea el verso 17. Él dice, y él le answer a ellos. Y luego verso 19 también, por lo tanto Jesús le responde a ellos, y esa palabra de responder allí no es la palabra típica de logo que Jesús habla, la palabra, no siquiera es la palabra regular para responder. La palabra en griego aquí es interesante, apekrinato, que en el medio de ello tiene la palabra krina, que es una palabra para juicio, para ser exigente, para ser refutador, para ser específico. Así que lo que vemos aquí esto es un lenguaje de corte, y es como esto, Jesús le está diciendo, yo los traje, ahora los tengo donde yo quiero, ahora ustedes están trayéndome una acusación que yo estoy alegando que soy el Hijo de Dios. Bueno, buenas noticias, yo voy a aceptar esa acusación y voy a decir que es verdad, pero no solo voy a responder generalmente, voy a responder específicamente y venir con ustedes que en todas las acusaciones voy a estar de acuerdo con ustedes y voy a demostrarles. Él está detrás de exponer su orgullo, de su arrogancia, de la falsa enseñanza, de su incredulidad, y Él está haciendo eso en el tiempo que ellos están tratando de matarlo. Véalo allí en el verso 18. Por lo tanto, los judíos querían matarlo. Y podemos hacer esta pregunta, ¿por qué Jesús predicaría un sermón con este lacerante lenguaje de la claridad de quién eres igual al Padre, quién eres en autoridad, quién eres en poder, quién eres en la soberanía, quién eres tú en eternidad, quién eres como el Hijo de Dios? ¿Por qué predicas esto a este tipo, un montón de falsos pastores arrogantes y santurrones? ¿Por qué? Porque Jesús necesita poner eso en su mente, en su mente. No solo que estos hombres están hablando con Jesús. Necesitan envisionar esto, amados. Jesús está en un tipo de una dinámica de una multitud y enfrente de ellos están estos judíos arrogantes, pero también tiene sus discípulos alrededor de él. Pero recuerden, también hay una multitud escuchándolo, este enfrentamiento. Y de hecho, Jesús se dirige a la multitud con una misericordia
misericordia en el texto que es absolutamente fascinante. De hecho, quiero mostrarlo en eso. Vamos a verlo en el 19. Jesús le dice, de verdad, le digo a ustedes. Y ese para ello, hablando de los líderes religiosos en el 19. Y luego en el 25, de verdad le digo a ustedes, una hora viene y también se dirige a los falsos maestros. Y luego sigue en el texto y vemos al 33 y le dice, en el 33 dice, ustedes han dicho a Juan y los dirige a ellos también. Y luego en el 39 le dice, ustedes buscan las escrituras porque en ellas encuentran que hay vida eterna, pero estas son las que testifican ese camino, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Así que tiene todos estos, usted que dicen a Jesús, viendo a estos hombres con esta pasión y diciéndoles, ustedes son falsos pastores, ustedes tienen falsa doctrina. Él está dirigiéndose a estos falsos maestros. Ese es todo el tiempo en estos pasajes, excepto por el 24. En el verso 24, Jesús usa usted de nuevo, pero Él lo expande a toda la multitud. Nótelo, en el 24. De verdad, les digo a ustedes, noten, que aquel que escuche mis palabras y crea, aquel de ustedes y decirle a todos ustedes, y ahora estoy diciendo todos ustedes, como usando el griego de Texas. Estoy hablando de todos ustedes, y cualquiera tiene oídos, aquel que está escuchando este enfrentamiento. Este es el propósito de este enfrentamiento. Quiero liberarlos a ustedes de estos hombres impíos para que escuchen la verdad. Así que el 24, velo allí, es evangelístico, de verdad, yo le digo a ustedes, aquel que escuche mis palabras, cualquiera de ustedes que escuche mis palabras y crea en Él que me envió, va a tener vida eterna y no viene para el juicio, sino que pasa de muerte a vida. El propósito entero de Juan 5 es exponer a estos hombres y mostrar su hipocresía para que aquellos que tienen oídos para oír sean salvos. Hombres, ¿no es eso sus corazones cuando vemos a alguien que está bajo enseñanza, cuando vemos a alguien en falsas doctrinas? Algunas veces incluso estamos dispuestos a veces y a exponer con coraje y para ver si ellos vienen y si podrían podrían ver la comisión, podrían ser liberados de ese autoengaño y escuchen la verdad de Cristo y sean salvos. Eso es nuestro corazón, amados. Así que con todo eso en mente, quiero que vean eso. Quiero que vean el sermón de Jesús el resto del tiempo. El sermón de Jesús tiene un título y tiene un punto. El Jesús del sermón va desde el 17 hasta el 47, pero probablemente vamos a ver 3 versos. Y eso está bien porque tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Así que, ¿cuál es el propósito del sermón de Jesús? Si lo ven allí, el propósito, lo vemos allí en la acusación que le hacen a él en el 18. Ellos están tratando de matarlo a él, porque no solo estaba rompiendo la ley del reposo, pero porque se estaba llamando como Dios el único Padre, siéndose a sí mismo igual a Dios. Todos los comentarios del 18 al 47 tienen que ver con Jesús dando una defensa o por qué Él es el igual a Dios, por qué Jesús es Dios. Esta verdad cardenal de la claridad del Evangelio que enseñamos nosotros, que afirmamos todo el tiempo, tenemos que darnos cuenta que hay almas cautivas sentadas en falsas asalariados que no creían que Jesús era el Mesías y Jesús es Dios, y Jesús estaba exponiendo a estos hombres y Él está diciendo, yo soy Dios, yo soy igual a Dios en toda forma y quiero que todos lo escuchen que el Mesías viene. Así que ese va a ser nuestro bosquejo. Si lo quieren y si lo están anotando, el título del sermón es Jesús trae un sermón sobre su igualdad. Jesús trae un sermón sobre su igualdad con Dios. El primer punto de esta, Jesús dice, nosotros somos iguales en nuestro trabajo. Somos iguales en nuestro trabajo. Nótelo, regrese al verso 17. Pero él le responde a ellos y le dice, mi padre trabaja hasta ahora y yo mismo también estoy trabajando. ¿Qué es lo que vemos aquí? Recuerden, piensen esto. Él están acusándolo a él de violar la ley del reposo por no mantener sus leyes adicionales, por sanar a este hombre en el día sábado. Jesús no siquiera se enfrenta a esa acusación de la sanación. Ellos lo ve a ellos y le dice, amigos, yo sé que ustedes quieren litigar acerca de su ley rabínicas adicionales a la ley de reposo, pero déjame decirles algo. Mi padre, y ellos decían, ¿perdón? ¿Tu padre? ¿Está alegando que Dios es su padre? Sí, yo soy. Mi padre está trabajando y siempre ha estado trabajando en la intensidad del verbo que vemos allí. Esa es la idea y yo también te estoy trabajando como él. ¿Qué vemos allí?
En el día de reposo, si regresamos a Génesis capítulo 2, fue ordenado por Dios después de la creación, ¿verdad? Dios creó la tierra en 6 días y descansó en el séptimo día. Y Dios dijo que era bien para él descansar. Y luego en Éxodo 28, del 1 al 18, le dice a la nación de Israel, 6 días trabajarán, pero en el séptimo es el día del Señor. Y en ese usted no debe trabajar, ni su hijo ni sus hijas no deben trabajar. Y sin embargo, lo que vemos así interesante, Jesús les dice, yo sé que ustedes creen que el hombre no debe trabajar en el sábado, pero yo soy un caso diferente aquí porque yo soy el dueño del sábado. Yo soy el Señor del sábado y yo he estado trabajando incluso cuando estaba descansando. ¿Qué quiero decir eso? Vean el texto allí nuevamente en el 17. Mi Padre está trabajando hasta ahora y yo también estoy trabajando. Esto volaría la cabeza de ellos porque ellos tratando de reducir esta idea y decir, bueno, saben que Dios descansó en el día sábado, así que todos los hombres necesitan trabajar en este. Verdaderamente, déjame cambiarle eso, lo dice Jesús. Yo descanso con mi Padre los sábados, pero cuando yo descanso los sábados no significa que dejo de trabajar. Piensen eso, Jesús creó toda la tierra en 6 días y descansó. No es que Él tomó un día de descanso y dejó que la tierra se fuera por su propio poder. Jesús no es que se cansa en el día séptimo y ve la creación que vaya por sí misma. Jesús le dice a estos hombres, usted está tomando este principio de la Escritura y lo están distorsionando. Usted me está malentendiendo. Cuando digo que mi Padre y yo estamos descansando, no significa que no estamos trabajando. Todo en la creación estaba sostenido por nuestro poder. Siempre estamos trabajando y estamos trabajando hoy. Estamos descansando y trabajando al mismo tiempo. Yo soy Dios. Y sabe que ¿qué más dice Jesús adicional? Le está diciendo a ellos cuando vemos el Marcos 17, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Él está viendo a estos hombres y le dice, escuchen, litigando acerca de mantener la ley del sábado, yo hice la ley del sábado, yo creé el sábado para descansar, yo no cumplo lo que a mí, yo y mi Padre siempre estamos trabajando porque nosotros somos los señores del sábado y fue hecho para ustedes, no para mí. Bueno, ese comentario que viene allí y está por un propósito, no solo porque él estaba violando el sábado, si regresamos al 18 y lo muestro en un momento, ellos estaban llenos de ira, que estaban listos para matarlo, véalo allí en el final 18, porque se estaba haciendo igual a Dios. Así que el primer punto del sermón es el Padre y yo somos iguales en nuestro trabajo, y usted lo encuentra en el 17, este es el segundo punto del sermón. El Padre y yo somos igual en naturaleza. Así que igual en trabajo, igual en naturaleza. Bueno, ¿de dónde tenemos esa idea de que Él es igual en naturaleza? Bueno, note lo que los ofende a ellos. Verso 18. Y luego en el 17 hace sentido y el 19 hace más sentido. Por esta razón los judíos estaban buscándolo para matarlo. Nótese, lente allí. Porque él no solo rompía la ley del reposo, pero se estaba llamando a Dios. Vea la idea del posesivo aquí, que estaba llamando a Dios su propio Padre. Y regresa en el 17, mi Padre, y te está trabajando. Escuché una cosa decir a ellos, Dios es nuestro Padre, como nosotros colectivamente lo decimos. Una cosa los judíos dicen el Padre de Abraham, Isaac, pero es otra cosa muy diferente clamar que de igualdad con Dios, que tú eres el Hijo de Dios, que es tu Padre y que tú eres igual a Él. Eso sería el clavo de la muerte para ellos. Ellos no estarían dispuestos a escuchar que alguien reclamara que Él era igual a Dios, que alguien reclamara que es igual a Dios. Pero Jesús les dice, no solo que yo soy igual a Dios y mi naturaleza, le hemos expandir un poco de eso. Igual en naturaleza significa que soy de la misma esencia de Dios en todas las formas. Véalo en el 19. Por eso Jesús respondiendo le decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Así que la misma manera en esencia, naturaleza, soberanía, en deidad. No hay nada que el Hijo no hace que el Padre no hace, ni hay nada que el Hijo no hace que el Padre no hace. Ellos son exactamente iguales en su deidad. Y me gusta como Sinclair eso dice, cuando piensa en los atributos de Dios, y que Dios tiene muchos atributos, tiene el amor de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la ira de Dios, todos ellos los atributos, pero dice, pero un atributo que es superior, que es fundamental es el atributo de Dios, es la deidad de Dios. Todos los atributos fluyen por el hecho de que Él es deidad, y todos fluyen de su deidad, de su gloria.
Y Jesús está diciendo esto, yo quiero que noten, que les dice, ustedes están de acuerdo, yo soy Dios y los llamo mi Padre y somos iguales y somos iguales en todas maneras. Nuestra igualdad es igual a nuestra naturaleza, en nuestra deidad y va todo hasta la eternidad. Si lo vemos en el 19, verdad, les digo que el Hijo no puede hacer nada acerca que vea al Padre que lo está haciendo. ¿Qué comentario que es este? He estado con Dios un poco de tiempo, amigos, toda la eternidad. Yo veo todo lo que el Padre hizo, Él está viendo todo lo que yo vi, el lenguaje que vemos allí de observación y corta distancia y apoyo total. El Padre y el Hijo estaban en perfecta unidad, en perfecta armonía, tomando cuidado de todas las cosas por toda la eternidad. Así que un subpunto, si lo quieren poner allí, no solo no solo iguales en su trabajo, y iguales en su naturaleza, pero en esa naturaleza de Dios también son iguales en su eternidad. Ninguno de los dos fue creado, siempre han escrito, yo soy Dios igual que como el Padre. Lo interesante allí es que no dice no solo que somos iguales en nuestro trabajo y nuestra naturaleza, que incluye también la eternidad de Él, pero también somos iguales en nuestra unidad. Somos iguales en nuestra unidad. Si toma nota del sermón, puede anotar esto, igual en trabajo, igual en naturaleza, y puede también poner igual en eternidad y ahora igual en la unidad. Note, regrese al texto. Jesús le dice, hace una línea interesante y en el verso 19, nótelo. Y dice, de verdad, le digo que el Hijo no puede hacer nada. Y la gente se confunde acerca de esto. Dice, Jesús está hablando de su humanidad versus de su deidad. Está hablando acerca que como humano, que no puede hacer todas las cosas y Dios le tiene que dar permiso, Dios el Padre. Y muchas veces empieza que Jesús es inferior y que Dios es superior. Dios el Padre es superior. No tiene nada que ver con lo que Jesús dice. Jesús está hablando acerca de la unidad. Me gusta como A.W. Pink dice, el Hijo no puede actuar independientemente del Padre. ¿Y por qué no podría hacerlo? Porque en voluntad Él era absolutamente uno en el Padre. Si Él, escuchen esto, si Él fuera Dios el Hijo, entonces, si Él fuera el Hijo del Son, entonces su voluntad debe estar en perfecta armonía con la de Dios del Padre. De lo contrario, habrían dos voluntades absolutas pero conflictivas, lo que significa que habría dos dioses. Final de la cita. Eso es como decir, Jesús, cuando Él dice yo, y regresamos al texto, Él dice, no puedo hacer nada por mi propia cuenta, es imposible de separarme del Padre porque somos exactamente la misma naturaleza, en deidad, en poder, en autoridad, en todas las formas posibles. No hay habilidad mía de ser independiente del Padre porque somos lo mismo. Una unidad total, nótelo, la unidad. Y la vamos a desempacar en estas próximas semanas. Pero note allí la tensión del Padre y el Hijo, no solo que son en su poder, en su deidad, pero en sus funciones o roles. Es decir, incluso en la Trinidad, esa belleza de las funciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí tenemos la unión del Padre y el Hijo. En el verso 20, el Padre ama al Hijo y le muestra todas estas cosas que Él mismo está haciendo y el Padre grandes cosas y Él se va a maravillar. Vean el 22. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha confiado al Hijo. Hay una transferencia, hay una relación allí por todas las temporadas. El 24, el 23, hay una transferencia de roles en todas las para que honre al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Y el texto continúa y sigue allí, verso tras verso, muestra esta unidad absoluta. Ahora, estos hombres que estaban sentados allí, ellos deberían estar sentados allí pensando, este hombre perdió la mente. Absolutamente no. Él está clamando igualdad con en su deidad, clamando igualdad en eternidad, clamando igualdad en unidad en su trabajo eterno, en soberanía sobre el día de reposo. Este hombre está haciendo todo reclamo y diciéndonos que Él es el Mesías en todo amor y todos nosotros nos sentimos ofendidos por eso. Ahora, podríamos hacer una pregunta viendo el texto. Piensen en esto. ¿Por qué ellos querían matar a Jesús? Porque estaba declamando que es igual a Dios. ¿Cuál era la gran amenaza? Bueno, hemos aprendido en Juan 17, si lo quieren ver, Juan 9, 17, Él hace esta misma alegación que Él es igual a Dios y que Él es Dios. Y noten lo que Juan 19, 7 dice. Estamos hablando que porque ellos querían matar a Jesús por decir que es igual, de su igualdad con Dios.
Véalo allí, Juan 19, 7. Ellos trataban de crucificar al Señor y él dice, los judíos respondieron y dijeron que tenemos una ley y por esa ley él debería morir porque se hizo pasar, se hace de sí mismo el Hijo de Dios. Era la pena de muerte por decir que era igual a Dios. Y dice, ¿y de dónde viene eso? Bueno, Levítico 24, 16. Además, el que blasfema el nombre del Señor ciertamente será condenado a muerte, y toda la congregación lo apedreará tanto al extranjero como al nativo. Cuando blasfeman el nombre, será condenado a muerte. Bueno, ahora cuando leemos el verso 18 de Juan 5 y que dice que tratas de matarlo, es un lenguaje de furia asesina, no se pierdan eso. Eso es no solo que ellos estaban, que Jesús estuviera un poco callado y meterlo a prisión. El lenguaje de allí, de matarlo allí, es que ellos querían que su boca se callara, querían muerto, lo querían asesinado, querían brutalmente golpearlo, trocinarlo y callarlo. Y el lenguaje del verso 18 es intenso. Ellos están llenos de rabia, de ira, de rebelión, de hostilidad. Pero ¿qué hizo Jesús? Todo lo que dijo es, yo soy igual a Dios. Ahora, amados, ¿no es un poco estremecedor para usted? Es poco para mí cuando pienso en esto, el nivel de rejección. ¿Qué quiero decir? Vean, los judíos estaban esperando por el Mesías por mucho tiempo. Él dice en este pasaje, yo soy el Hijo de Dios, Salmo 2, del 7 y el 8. Ellos sabían del Salmo 2 que Dios, el Padre, iba a enviar a su Hijo como Mesías. Salmo 2, del 7 dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Esos judíos eran guardianes de la ley, ellos eran estudiantes de la palabra, ellos sabían el Antiguo Testamento, ellos sabían las profecías, ellos sabían las promesas, ellos eran lo que estaban esperando y diciendo a todo el mundo, pronto el Mesías va a venir, necesitamos que estar listos para el Mesías. Y luego él vino y dice, yo estoy aquí, dice, y te vamos a matar. Piensa en esto, el viento, las huevas, los temores, el tiempo, los demonios lo ves en él, clama a ser igual a Dios. Él dice que es el Salvador del mundo, las profecías predicen todo lo que él manifiesta y cuando él vino y le dice a este hombre, yo estoy aquí, ellos dicen, te queremos que mueras. En todos los sentidos racionales tendría sentido que judíos genuinos cayeran en adoración, pero no para estos hombres. ¿Y sabes por qué? Porque en el momento que ellos cayeran en sus rostros, reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios y que el Dios hombre podría que se humillarse ante él, el orgullo y caer en adoración a este campesino Galileo de Nazaret, ellos estaban muy orgullosos para hacer eso, ellos eran muy arrogantes para hacer eso, para caer en adoración a un Mesías que es diferente a ellos, pero ellos decían que eran judíos. Recuerda lo que les dije, el judaísmo estaba tan corrupto, había mucho dinero para hacer, había mucho poder, mucha influencia, mucha relevancia, mucha habilidad de dominio y de dirigir. Para confiar en Cristo como Mesías, literalmente hubiese colapsado el sistema judío. Todo ese sistema de enseñanza del judaísmo hubiese colapsado si se hubiese arrepentido y caer en sus rostros y reconocerlo como Señor, porque tendría que dar renunciar a toda la corrupción, todos los taxes del templo, todos los abusos de la ley, toda la destrucción de la escritura y hombre, pero ellos amaban eso. Y sabe que nos recuerda esta época de Martin Luther en la Iglesia Católica. El Papa de Palestina y el Papa de Roma es la misma cosa. La Iglesia de los romanos en 1500, lo interesante, cuando Martin Luther se fue salvo en 1515, él escuchó el Evangelio de la Gracia y él lo escuchó cuando él estaba cuando era profesor de seminario y enseñando la Biblia en Wittenberg, en el seminario, y él está enseñando Romanos y se encuentra con el Evangelio de la Gracia en Romanos y se da cuenta que era pecado y miserable y cae en su rostro y clama a Dios y Dios lo salva. Esto es alrededor de 1515 y es interesante. Él dice esto: cuando era un monje sin reproches, era un pecador de Dios y odiaba la justicia de Dios y Dios estaba molesto con Dios, pero hermanos, sí me daba cuenta que
que el justo era justificado por la fe y por la misericordia de Dios, y meditaba día y noche y encontraba el contexto de la palabra y la justicia de Dios, que era verdad y que estaba escrita, que aquel que vive por la fe, que vivirá por siempre, y que allí me encontré nacido de nuevo y estaba en el paraíso y había encontrado la dulzura de su palabra y exalté su palabra y odiaba, amaba a Dios y odiaba mis pecados y es salvo en ese momento. Bueno, Luther, y usted tal vez probablemente lo sabe por lo que él hizo unos años después, cuando él fijó en la iglesia de Wittenberg, en la iglesia del castillo de Wittenberg, y él puso las 95 tesis. Eso fue en 1517, 2 años más tarde. Bueno, pero si lee la vida de Luther, él verdaderamente creyó que el Papa no lo sabía. Originalmente él escribe estas cartas al Papa, en el cardenal, y le dice: hombres, yo acabo de aprender que nací de nuevo y adivina que nuestro sistema está corrupto. No sé si ustedes saben eso y debería ser así. Porque todo lo que lo veo es maldad, corrupción, es anarquía, es hombres perversos. Así que le escribe al Papa y le dice: yo estaba engañado y aquí hay una corrupción en toda la iglesia católica. Y él piensa que el Papa le va a decir: oh, grata noticia, Luther, ven, vamos a adoctrinar a todo el mundo con esto. No, un par de años más tarde él emitió una bula papal por Leo que se titula Energy Domino y se lee de esta manera. Dice: Luther 41 casos desviados de la enseñanza y la práctica de la iglesia, y le ordenó retratarse dentro de los 60 días o sufrir la excomunión. Y luego sería amenazado con la muerte. Luther pensó que él estaba confundido y que el catolicismo estaba un poco desviado, y él le dice acerca de la verdad del Evangelio de Cristo y que con eso lo iba a limpiar. Y lo que aprende de allí es que el verdadero Evangelio de Dios Cristo era una amenaza para todo el sistema. Lo que él aprendió allí, que la fe en Cristo y Cristo solo iba a colapsar todo el sistema. ¿Y sabe qué es eso? Cuando la verdadera enseñanza de Cristo, la verdadera enseñanza de la palabra de Dios se lleva, y viene este verso, es el espíritu del fariseísmo. El fariseísmo y 18 lo prueba para nosotros, que ellos no aceptarían, que se aceptarían cualquier cosa siempre y cuando no les afecte su sistema, que si no amenaza su creencia, pero en el momento que la predicación de la verdadera de Cristo es verdadero y que afecte su sistema, ellos van a querer matarlo. El espíritu del fariseísmo es en todo el tiempo la verdadera enseñanza de la Escritura amenaza su sistema. Ellos quieren callarte y matarte. Esos son los fariseos. Y usted lo puede marcar, los fariseos, rápidamente. Lo importa lo que ellos aleguen en su profesión. Si usted abre la palabra de Dios, si usted enseña la verdad, el verdadero significado de la palabra, y ellos se molestan contigo, el espíritu del fariseísmo se va a levantar sobre ellos. Jesús dice a estos hombres que querían matarlo en Marcos 7 al 9, dice: van enseñando doctrinas, los mandamientos de cuidado, negligendo la enseñanza de Dios y aferrándose a las doctrinas del hombre. Él estaba diciendo eso: ustedes dejar de lado el comando de Dios, los mandamientos de Dios, y mantener sus traducciones. Amados, podemos aquí acampar por unos segundos y terminar nuestro tiempo, y en las próximas semanas voy a desempacar para nosotros la igualdad de Jesús que tiene con Dios, pero hay algo aquí que podemos aprender un poquito, y eso es que Jesús está enseñando la verdad de Cristo. Era una amenaza para todo el sistema de los fariseos, del judaísmo, del Sanedrín. La verdadera enseñanza de la gracia y del Evangelio, amenaza de ellos. Jesús le está enseñando su palabra, lo enfurecieron y ellos querían matarlo. Si usted hace un paralelo con esto, podría decir esto, amados: todo el tiempo en la iglesia, en la historia de la iglesia, que creyentes están enseñando la palabra de Dios fielmente y amando el verdadero Cristo. Si eso viene en conflicto con el sistema alrededor de ellos, eventualmente el sistema va a querer matarlos. Piensen esto: el hombre y la mujer que sabemos de los hombres que estaban sentados allí por seguridad, escuchando a Jesús y los discípulos, todos ellos hombres, menos Juan, que terminó muriendo en la isla de Patmos, fueron perseguidos, decapitados, aserrados por la mitad, apedreados y matados por ser parte del movimiento de Jesús. Toda persona que estaba aquí presente en esto y que estaba siguiendo a Jesús murió por su amor por Cristo, por su amor por su verdad y por su amor por decir que era el Hijo de Dios.
De hecho, en toda la historia de la Iglesia, todo el tiempo que la verdadera enseñanza de Cristo, la verdadera enseñanza de su palabra viene en conflicto con la ideología del gobierno, la ideología de la cultura, abroches el cinturón porque el verso 18 viene, ellos van a querer matarte. El espíritu del fariseísmo odia la verdad de Cristo que tumbaría su sistema de creencias. Es interesante, de inmediato, en el principio de la iglesia que vemos que pasó, la iglesia primitiva nace allí y gente siendo no sana, inmediatamente el gobierno y las autoridades vienen a los cristianos diciéndoles, ¿usted dice que Jesús es Dios? Ellos dirían sí. ¿Usted está diciendo que Jesús es quién? Y Señor y soberano sobre todo el universo, que es el Rey Supremo y que todo se debe someter. Y él dice, sí, Él caminó en la tierra, vivió 33 años una vida perfecta en nuestro lugar, murió en una muerte perversa, resucitó y es nuestro Salvador de Dios, y Dios caminó entre los hombres en Jesucristo, y el emperador y los romanos y la autoridad dijeron, no va a funcionar. Yo soy el emperador, yo soy el rey. Yo soy el rey de quien usted tiene que adorarme a mí, al soberano rey que soy yo y no Jesús. Y luego tenemos esos días primitivos de la iglesia, del leones, del coliseo, que cristianos uno tras otro eran alimentados estos animales por una cosa, porque ellos no negaron la enseñanza de Jesucristo, y era algo que contradecía al gobierno de Roma. Uno de los favoritos, Policarpio, obispo de Esmirna, pueden leer, ese es un gran amado, un pastor por mucho tiempo. Él fue traído ante el consejo del gobernante supremo de esa época, en el año 61 después de Cristo, y se le dijo, te retractas de tu creencia de que Jesús es un verdadero Dios y el Rey de Reyes y Señor de Señores, y adoras al César, o vamos a que te alimente los leones en el Coliseo. Esto es impresionante. Él los vio con una sonrisa en respuesta a la autoridad y dice, 86 años le he servido a él y nunca me ha hecho daño. ¿Cómo puedo blasfemiar mi rey que me salvó? Ellos lo llevaron para conectarlo al león y fue despedazado y fue la gloria como un mártir. Le traigo esto a ustedes, amados, porque nosotros tal vez no tengamos gente que venga a nosotros porque creemos en la deidad de Cristo. Y la gente dice, usted puede tener su deidad y usted puede llamar a Jesús a Dios, pero les ven que lo que usted no puede enseñar, lo que no puede enseñar es acerca del género. Usted no puede enseñar acerca del matrimonio, usted no puede enseñar acerca de la masculinidad y la feminidad. Eso es el lenguaje de hoy. Usted no puede enseñar la doctrina de la Escritura en lo que ellos dicen acerca de la sexualidad, del género. Escuchen, y si no ve esto, debería. Se acerca un curso de colisión absoluto que viene entre la verdadera enseñanza del cristianismo y este sistema total. Y algún día vamos a encontrar nosotros en el verso 18 y vamos a abrir nuestra Biblia, y si damos la verdad y la verdadera enseñanza de Cristo y dicen que quiero muerto. Tenemos todo un sistema que está amontonando en la verdadera enseñanza de la Escritura, y pensaba en esto en esta semana cuando estaba enseñando sesión, porque algunas veces vamos a Jesús, sí, Jesús es Dios, voy a enseñarles a mis hijos, sí, Jesús es Dios, es algo que quiero enseñarles, sí, hay muchas lecciones en la Biblia de eso, y yo pensaba, no, Jesús siendo Dios, Jesús siendo el único jefe y el gobernante, la autoridad que se está sentada allí, que escuchando Jesús dice, hubiese muerto por esto. Esto no es algo extramundo, amados. Esta es la verdad de la Escritura, que no debemos mover de ello. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos mover de esto? Porque en el verso 24 hay almas cautivas que ellos están viendo verdaderos creyentes. Cuando algún día la dificultad venga y encontremos nosotros en el verso 18, ellos vengan a nosotros porque amamos a Cristo. La gente perdida que está observando, y queremos hacer que la gente se mantenga firme y que nuestra vida predique, y importante que nuestra vida, predicar a Cristo es importante, que nuestra vida y estas vidas cautivas sean salvas y liberados de los cristianos que han sido testigos de esto. Y siempre ha sido eso. Tengo en mi oficina, en mi casa, un cuadro, y puse yo ponernos en un cementerio, en un cementerio en Edimburgo, en Escocia, y es un enorme muro de piedra, saben, que recuerdo en una placa en ella, y es por los pactantes escoceses, si no saben de ellos, es un grupo de creyentes en el siglo XVII que por 20 años, por un periodo de 20 años, 20,000 de ellos fueron decapitados, fueron colgados o mercados o ahogados
por una cosa. Ellos firmaron un pacto nacional. ¿Y cuál era el pacto nacional? Un acuerdo de sana doctrina. Y alguien tuvo esa lista y por 20 años ellos persiguieron la constante. Y tengo ese cuadro en mi oficina para recordarme a mí mismo que cuando yo mientras que vivo en América, y que tal vez no me cueste el verso 18, muchos cristianos en toda la historia redentiva han habido más costoso. Y le ha sido mucho costoso, y me recuerda a mí mismo que 20,000 personas sangró y murió sin moverse en lo que creían, y ellos se permanecieron firmes. El espíritu del fariseísmo siempre odia al verdadero Cristo, amados. Así que, ¿cómo terminamos? ¿Qué hacemos con esa final exhortación aquí? Primera de Pedro 3, y lo dejo con esto. Sino santificad a Cristo como Señor en nuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en que son culminados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Ahí sabemos que en 1 Pedro Dios salvó gente a través de esto, así que seamos gente que como nuestro Salvador se mantenga firme y no se mueva por el amor a la alma cautiva cuando la verdad venga a ellos y nos ataquen. Vamos a orar. Señor, gracias por mis amigos, gracias que tú nos mantendrás firmes y nos das fortaleza, que no de nosotros sino depende de ti. Vemos este ejemplo de nuestro Salvador con una voluntad para confrontar a estos falsos predicadores, su hipocresía, por el amor a estas almas cautivas. Señor, que seamos un pueblo que, si usted nos trae dificultades, si usted le da en el espíritu del fariseísmo, que ve como el verdadero Cristo una amenaza del sistema de creencia, que seamos cristianos gentiles, humildes, agradecidos, alegres y movibles. Y sabemos, Señor, que nos sostendrás porque tú no pierdes ninguno de los tuyos. En tu nombre oramos. Amén.